En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Seamos siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en este día tan luminoso que nos trae el cambio de hora, nos hemos adentrado en el templo del Señor y nos hemos encontrado con la oscuridad de ver cubiertos nuestros altares, nuestras imágenes y muy especialmente las representaciones de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y esto tiene siempre una razón simbólica. Precisamente el Santo Evangelio concluye hoy con que Jesús se escondió y salió del templo. Y la Sagrada Liturgia quiere esconder de nuestra vista, de nuestra mirada, a Jesucristo nuestro Señor, al adentrarnos ya en esta semana primera de Pasión, que es el trance final del tiempo cuaresmal y por tanto lo que sirve de preludio a la Semana Mayor del año litúrgico, a la Semana Santa. Y es como nuestra última privación en este tiempo marcado por las cesis, por el poner límites a lo que el cuerpo nos demanda para que crezcamos sin límites en la vida interior, en la vida del Espíritu. De alguna manera queremos que esta presencia del Señor no la disfruten nuestros sentidos, sino nuestro corazón. Recordemos cómo al comienzo de la Santa Cuaresma, el miércoles de la ceniza, el Evangelio nos decía: Dios que ve en lo escondido, nos lo premiará. Ahora nosotros tenemos que descubrir al Señor en lo escondido, en la noche oscura del alma que cada uno en la vida ha de pasar, en la vía de unión con Dios. Los grandes místicos no estuvieron privados de esa noche interior. Pensemos expresamente en los nuestros, en Santa Teresa de Jesús, muy particularmente en San Juan de Ávila, que aquí en esta ciudad tuvo que vivir una noche oscura, muy oscura, teniendo que padecer en aquella prisión inmunda los escarnios de sus enemigos. Y nosotros en el camino de la vida tenemos muchos momentos de oscuridad, donde los consuelos, ya no humanos sino divinos, están aparentemente ausentes. Y esto nos fortalece interiormente si somos fieles, si perseveramos, si aprovechamos un momento para unirnos todavía más al Señor. Entonces acabaremos viendo cómo su presencia amistosa y fiel nunca falla. Hoy contemplamos a Jesucristo, el sumo sacerdote, que entra en el templo para ofrecer el sacrificio definitivo. Y precisamente nos convoca a la Basílica Estacional de San Pedro del Vaticano, donde está el vicario del sumo sacerdote, el vicario de Cristo. Por una razón se le llama también el sumo pontífice. Jesucristo nuestro Señor es el sumo pontífice de los bienes definitivos. El apóstol San Pablo en la epístola a los Hebreos nos hace una referencia a cómo era el culto en Israel, el culto en el templo. Sobre todo en los días más solemnes del año, el día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, en el Sancta Sanctorum, para ofrecer el sacrificio. Era el único día del año en que cruzaba el umbral del lugar más sagrado del templo. Jesucristo nuestro Señor lo ha cruzado de una vez para siempre. No de un templo maravilloso como fue aquel templo primero de Jerusalén, que si existiese sería una de las grandes maravillas de la humanidad, ni siquiera del segundo templo que él mismo conoció de inferior categoría, sino de un templo definitivo no hecho por manos,
humanas, como nos dice el apóstol en la epístola. Es Jesucristo mismo el nuevo templo, como él mismo hará referencia para confusión de sus enemigos en el Santo Evangelio. En él se convierte, él mismo se convierte en templo, pero también en sacerdote, en víctima y en el altar. Esta paradoja que nos tiene siempre acostumbrada la Sagrada Liturgia y también la palabra de Dios, de contrastes. Aquel que es pastor es también cordero. Aquel que es sumo y eterno sacerdote es también la hostia purísima de suave olor que se inmola por nosotros. Qué espléndidos ornamentos vistió nuestro Señor, los mejores. Ni todo el oro del mundo sería comparable a ellos, revestido de su preciosa sangre derramada por nosotros. Al adentrarnos en el misterio de la pasión del Señor, vemos cómo estos textos tan antiguos de la misa de este día nos presentan todo en primera persona. Es la oración del mismo Jesucristo, el justo perseguido, que va viendo cómo se estrecha el cerco contra él, cómo quieren acabar con su vida de una vez para siempre, de una vez por todas. Pero oímos su dulce voz: nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno de Dios desde su encarnación, desde su entrada en el mundo, vino a cumplir la voluntad del Padre y vino a cumplirla hasta la última consecuencia: usque ad mortem et mortem autem crucis. Y por tanto nadie puede variar la voluntad de Dios, nadie puede tergiversar el camino, el programa establecido por el Padre. Por eso nadie le quita la vida, él mismo la entrega cuando llegue la hora, cuando llegue el momento de dar la vida por nosotros. Qué consuelo podemos encontrar en Jesucristo, el justo perseguido, el Cordero Inmaculado que se inmola por nosotros. Pues vemos a Él que carga con todas nuestras miserias, con todos nuestros dolores, con todas nuestras injusticias. En Él vemos realmente la solidaridad de Dios con la humanidad. Aquel que ayer decíamos en la fiesta de la Encarnación o de la Anunciación, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha asumido esta realidad hasta tal punto que ha cargado con nuestra propia miseria. Él, que no tenía pecado, que era santo e inmaculado, se hizo pecado por nosotros, como dice el apóstol. Y para redimirnos, para abrirnos la salvación, para abrirnos las puertas de la eternidad, como dice también hoy la epístola, para conducirnos al culto del Dios vivo. Sabemos por la historia de la salvación que desde el origen de nuestra existencia la forma de que la humanidad tenía para relacionarse con Dios era por medio del sacrificio. Y aunque el libro del Génesis no relata explícitamente si nuestros primeros padres en su relación con Dios ofrecían sacrificios, vemos como la siguiente generación sí lo ofrecía, por lo cual evidentemente tendrían que aprenderlo de sus padres. Cuando se nos presenta la historia de Caín y de Abel, la cuestión es el sacrificio que ofrecían a Dios. Y así distintos personajes tan señalados, como Noé, que ofreció un sacrificio cuando cesó el diluvio universal y el arca llegó a tierra firme, como el sacrificio de Isaac, figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como los sacrificios del tabernáculo de Israel y después del templo de Jerusalén, tantos y tantos que se ofrecían eran imperfectos. Era necesario el sacrificio del hombre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para eliminar
la miseria de nuestro pecado, para librarnos de las ataduras de Satanás, de las ataduras de la muerte. Pues ahora que nos acercamos al drama de la pasión y muerte del Señor, que este recogimiento que percibimos de alguna manera por los sentidos nos invite a acercarnos a Jesucristo nuestro Señor, a enamorarnos cada vez más de Él, a quedarnos prendados de su rostro, aunque aparezca desfigurado, aunque no seamos capaces de mirarle directamente, como canta el profeta Isaías en el canto del siervo de Yahvé. Sin embargo, toda esta desfiguración es por amor a nosotros. El precio del amor de nuestra redención está cifrado en la entrega de Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.